hacer lectura de el documento, ¿no? que queremos que se conozca en la sociedad canaria, porque recoge elementos fundamentales de la reflexión que nosotros hacemos en este momento, ¿no? En este momento gravísimo que está sufriendo el pueblo venezolano, porque a la tragedia natural, ¿no? Que significa un terremoto doble con todos los efectos destructivos que conlleva esa circunstancia de un terremoto doble, uno de 7,2 y después remató uno de 7,5. Eh, Aparte de ese elemento destructivo, tenemos que enfrentar hoy, ¿no? El otro elemento destructivo, que es el papel, ¿no? de la comunicación al servicio del imperialismo, tratando de socavar las bases del gobierno venezolano, del Estado venezolano, para poder imponer su agenda imperialista de dominio y de saqueo y de rapiña de los bienes de la República de Venezuela y sus recursos naturales. Entonces voy a dar lectura al documento. Ratificamos, este documento es de la Plataforma Bolivariana de Canarias. Canarios con Venezuela por la paz y la soberanía. Ratificamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y denunciamos las maniobras del imperialismo estadounidense y europeo. La tarde del 24 de junio del 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 grados en la escala de magnitud de momento, ocurridos en apenas 39 segundos de diferencia. Desde entonces, decenas de réplicas han continuado sembrando terror y destrucción. La catástrofe ha sido devastadora. Cientos de edificios han colapsado, dejando atrapadas a una cantidad indeterminada pero muy elevada de personas bajo los escombros. Las infraestructuras viales, hospitales, el puerto de La Guaira, carreteras, el aeropuerto de Maiquetía, sistemas de conducción de agua, tendido eléctrico y torres de comunicación han quedado gravemente afectadas, al igual que gran cantidad de viviendas, lo que agrava una situación humanitaria ya de por sí crítica, causada por los daños de las sanciones y la guerra económica en contra de Venezuela. Esta tragedia natural, sin embargo, no puede ser analizada como un hecho aislado. Ocurre en el contexto de una agresión imperialista en curso que tuvo un momento clave el 3 de enero del 2026, cuando el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un bombardeo sistemático contra infraestructuras estratégicas de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado del secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores. Este acto de guerra que viola flagrantemente el derecho internacional y la Carta de la ONU encontró en los sismos un acelerador exógeno letal. A las duras condiciones que está viviendo el pueblo venezolano, se sumó esta tragedia, ¿no? La ola de solidaridad que ha surgido en todo el mundo refleja los mejores sentimientos de la humanidad. Cientos de especialistas han llegado desde diferentes países, incluido el Estado español y la mayoría de las naciones de América, para unirse a las tareas del rescate, atención a las víctimas y reconstrucción que el Estado venezolano y el pueblo organizado a través de las comunas, junto a la misión médica cubana ya desplegada en el país, iniciaron desde el primer momento. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a quienes han perdido sus seres queridos y a quienes aún esperan noticias de los desaparecidos. Sin embargo, en esta dramática coyuntura no podemos pasar por alto una serie de hechos que evidencian la crueldad del imperialismo. La cobertura informativa de los grandes medios de comunicación en los países de Occidente o del Occidente colectivo se empeñan en instalar una narrativa de Estado fallido,
e incapaz y repite en bucle imágenes de los primeros momentos como si nada avanzara, al tiempo que se omiten la realidad de que Venezuela sufre una de las por más de una década un bloqueo criminal por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Obvian completamente esta información. Las sanciones económicas y legales que incluyen la imposibilidad de disponer de los ingresos derivados de las exportaciones petroleras han impedido el mantenimiento de infraestructura, la adquisición de maquinaria, insumos médicos y personal cualificado, siendo responsables directos de la vulnerabilidad actual. Esa situación del bloqueo al que han sometido a Venezuela y al pueblo de Venezuela es responsable en gran medida de las deficiencias que hoy pueda tener el Estado venezolano en resolver los problemas de los venezolanos. Nuestro pueblo canario tiene un vínculo histórico especial con la República Bolivariana de Venezuela, que se remonta a tiempos del colonialismo español. No hay persona en Canarias que no tenga seres queridos en Venezuela. Por eso debemos entender que nuestro gobierno canario ha tenido un rol de colaboración permanente con los sectores más reaccionarios de la ultraderecha venezolana. Sectores que como quinta columna han hecho el juego sucio con Estados Unidos, solicitándole medidas coercitivas contra el gobierno legítimo, aportando al gobierno yanqui una narrativa llena de falsedades que ocultan la violencia salvaje que ejercieron estos sectores de ultraderecha contra los sectores populares chavistas y presentando a las víctimas de esa violencia como víctimas de la represión del gobierno y a los delincuentes victimarios como perseguidos o presos políticos para justificar las medidas coercitivas. Nuestra televisión autonómica participó en eso, en esa guerra informativa de terror psicológico en contra del pueblo y del gobierno venezolano. La ayuda más eficaz que el mundo podría brindar a Venezuela sería sin duda la devolución de los recursos que le han sido incautados ilegalmente. Más de 1.600 millones de euros retenidos por la Unión Europea en los fondos de Euroclear en Bruselas, las 31 toneladas de oro valoradas en 1.000 millones de dólares y que están secuestrados en el Reino Unido, y las cuentas bloqueadas en toda Europa que tienen miles de millones de dólares del Estado venezolano, que en realidad es del pueblo venezolano. Los miles de millones de dólares, ¿no?, que le han sido robados por el gobierno estadounidense de la central de la petrolera venezolana en Estados Unidos, que es Citgo, ¿no? Junto a los miles de millones de dólares de la República y de PDVSA retenidos por la Reserva Federal estadounidense. A esto se suma que desde la incautación del petróleo venezolano, desde la intervención imperialista de enero pasado, los ingresos se depositan en cuentas de bancos extranjeros controlados por el Departamento del Tesoro estadounidense y no en el Banco Central de Venezuela. Presentarse como el mejor aliado de Venezuela mientras se mantiene el secuestro de sus máximas autoridades y se sostiene el régimen de sanciones es un acto de un profundo cinismo y lo denunciamos aquí. La agresión imperialista no se limita al plano económico y militar. El intento de desplegar fuerzas de tarea bajo la coartada de la ayuda humanitaria, disfrazado bajo la excusa del discurso de responsabilidad para proteger, encubre la vocación intervencionista de Washington para hacerse con el control absoluto de puertos y aeropuertos, lo que le permite consolidar la ocupación de facto. Frente a esto, la dirigencia bolivariana, el mando interino y las Fuerzas Armada Nacional Bolivariana despliegan su resistencia institucional y está gestionando la emergencia con una multilateralidad soberana. Agradecemos los equipos técnicos de rescate que lleguen con sinceras y únicas intenciones de ayudar.
El único ánimo que debe alentar a los equipos técnicos de rescate llegados del exterior son las intenciones de ayudar sinceras, pero consideramos que cualquier equipo de rescate y asistencia enviado para ayudar en las tareas de salvamento se debe subordinar a las autoridades legítimas del país. Rechazamos las segundas intenciones que pretenden aprovechar la desgracia para configurar bajo presiones un protectorado como forma de administración colonial. Basta seguir el ejemplo de la solidaridad procedente de China, Rusia y Cuba, que actúan bajo el mando local. Esta resistencia bajo asedio coincide además con una maniobra de distracción global. El reciente cruce de ataques entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Hormuz, desde una perspectiva rigurosa, la reapertura de este frente en Oriente Medio busca saturar la atención internacional y fragmentar la respuesta del bloque multipolar para garantizar a Washington impunidad en el Caribe y consolidar el asalto a la mayor reserva de hidrocarburos del planeta. Ese es el objetivo del imperialismo. En este escenario, los grandes aparatos de difusión con sede en España, Prisa, Vocento, Unidad Editorial, Planeta, cumplen una función clave dentro de la superestructura ideológica del capitalismo. Ejecutan una triple operación de manipulación, normalizan el crimen de guerra y el secuestro presidencial mediante eufemismo, ocultan el impacto acumulado de las sanciones, presentando la precariedad como incompetencia endógena y aíslan mediáticamente la tragedia del Caribe del conflicto en Hormuz para impedir que la opinión pública conecte los puntos de una misma estrategia global de dominación. Exigimos el cese inmediato de todas las sanciones y bloqueos contra Venezuela. Exigimos la devolución de todos los fondos y activos ilegalmente incautados. Exigimos la liberación del presidente Maduro y de la diputada Cilia Flores. Exigimos el retorno de la gestión y control de los beneficios del petróleo al pueblo venezolano y al gobierno venezolano. Rechazamos cualquier intento de intervención militar o injerencia extranjera bajo cualquier pretexto. Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano es inquebrantable y nuestra denuncia del imperialismo estadounidense y europeo es firme y contundente. La mejor ayuda que podemos brindar es levantar nuestras voces contra la injusticia y exigir el respeto de la soberanía y la autodeterminación de Venezuela. Venezuela vencerá. Plataforma Bolivariana de Canarias.